estima la tasa de cambio actual de la producción de trigo. Bueno, fíjense bien, entonces, nos pide que encontremos, primero que nada, ¿cuál es el significado de los signos? Voy a hacerlo más grande para que se vea. Ahora sí se alcanza más o menos a ver. Fíjense, a ver, lo voy a escribir. Es la parcial de W con respecto de la temperatura es menos 2 y la parcial de W con respecto de R es 8. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Es decir, la tasa de variación de la producción de trigo con respecto a la temperatura es de menos 2. ¿Qué significa eso, ese signo que disminuye? ¿Sí? Disminuye. Es decir, podemos pensar aquí que la temperatura tiene un efecto como negativo. ¿Por qué? Porque la producción de trigo con respecto a la temperatura es negativa, disminuye. ¿Sí? Mientras que con la lluvia aumenta. Es decir, pareciera ser que el agua es más benigna que la temperatura en el caso de trigo. Y si es cierto, porque recuerden cuál es el principal productor de trigo de Europa. Ucrania. Tengo entendido que Ucrania es el mayor productor de trigo en Europa. Por eso la bandera de Ucrania, y eso se los digo porque como yo soy enamorado de Ucrania por las chicas que están guapísimas, la bandera de Ucrania es azul con amarillo. Y dice, yo lo que tengo entendido es que esos son los colores de la bandera de Ucrania porque el azul es el cielo y el amarillo es el trigo. Es el trigal de Europa. Y es un clima frío, pero húmedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues, no es muy buena la temperatura para el trigo. ¿Sí se entiende o no? Bien. Luego dice, estima la producción de trigo actual. Esta ya es una derivada total. ¿Por qué? Porque efectivamente la producción depende de muchas variables, pero en este caso principalmente del tiempo. Entonces, si yo aplico la regla de la cadena, me va a quedar así. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Pero esta es parcial, sí, no es total. ¿Por qué? Porque tanto la temperatura como la lluvia nada más está expresada en función del tiempo. Ahí está. Bien, ¿qué me dice? Me dice que el promedio de temperatura se está incrementando. ¿Eso qué viene siendo? Viene siendo esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Se está incrementando 0.15 grados por año. ¿Sí? Y las lluvias están decreciendo a 0.1 centímetros por año. ¿Sí? O sea, como quien dice, a ver, fíjense bien, decrementa, ahí es negativo. Un signo negativo en una derivada significa que disminuye. Entonces, nos está diciendo que decrementa, disminuye. Hay que ponerlo nosotros matemáticamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces ya nada más sustituiríamos. ¿Cuánto vale esta derivada parcial? Menos 2. ¿Cuánto vale esta derivada total? 0.15. ¿Sí estamos de acuerdo? Más, ¿cuánto vale esa derivada parcial? 8. ¿Cuánto vale esa derivada total? Menos 0.1. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto nos da las cuentas? Por favor, ahí, si pudieran ayudarnos. A ver, ese es un menos 2. ¿El menos 2 de dónde es? De la derivada. Pasa, sí, cierto. Tenemos la temperatura. Estos vienen siendo los isotermas. La temperatura está en recolores. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la temperatura
sobre esa región de Estados Unidos está en función de quién, de la longitud y de la latitud. ¿Están de acuerdo? No está tomando en cuenta la altitud, que sería otra variable importante. No está tomando en cuenta la época del año, que sería otra variable importante. No está incluyendo la presión atmosférica, que sería otra variable importante. Sin embargo, nada más está tomando esas dos primeras, porque en cierto modo son las variables relevantes. ¿Sí? Obviamente tampoco está tomando una variable muy importante, que sería la medida de decimal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea que yo creo que ya tenemos que hablar las cosas así como que otro modo. Vamos a seguir vale dormidos, la Champions y cosas de esas, ¿no? Leyendo que. Bien. Entonces, fíjense, vamos a suponer que soy en Reno, Nevada. Y decido irme a otro lado. Si yo me voy rumbo al norte, ¿qué puedo observar? Que la temperatura no va a cambiar. Si se fijan que estoy en la misma región, ¿verdad? En la misma isoterma. 50 grados Fahrenheit. ¿Sí están de acuerdo? Si yo me voy para el norte, no voy a experimentar cambio de temperatura. Si me muevo hacia el oeste, sí voy a experimentar un cambio de temperatura, va a ser más frío. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Ahí la temperatura es, yo les dije 50, el otro era 60, 50 grados Fahrenheit, ¿sí? Porque de hecho aquí es una región montañosa. Bien, si me voy hacia el sur, lo mismo, voy a experimentar un cambio de temperatura. ¿Queda claro? Si yo me muevo hacia el este, voy a experimentar una disminución, perdón, un aumento en la temperatura, ¿verdad? A ver, ¿qué les dije yo si me movía hacia acá? ¿Aumento? Disminuye. Hacia abajo, disminuye. Pero hacia el este va a disminuir, es más caliente. De hecho, aquí es desértico. No, aumenta. ¿Qué les dije? No, aumenta, disculpen. Aumenta. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la temperatura, si bien depende de la longitud y la latitud, también depende de la dirección en la cual yo me muevo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces eso es lo que se conoce como derivada direccional. Eso es lo que se conoce como derivada direccional. El cambio de la función, no solo con respecto a las variables, sino también con respecto a la dirección en la que yo me muevo. Bien. ¿Cómo vamos a calcular esa derivada direccional? Bueno, pues aquí está la definición, si se fijan, nos dice la derivada direccional de f en ese punto, en la dirección del vector unitario u, es esto que tenemos aquí, si el límite existe. Si se fijan en la definición de la derivada, no tiene caso que la analicemos, pero sí es importante que tengamos una forma más sencilla de calcular la derivada direccional. Y esa la vamos a hacer con ese teorema. Dice, si f es una función diferenciable en x y y, entonces la función tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario, y esta derivada direccional es la suma del producto de las componentes correspondientes del vector unitario y de la derivada parcial. Bien. Esta definición de la derivada se visualiza mejor con un nuevo operador que se llama gradiente. El gradiente de una función es nabla f. Nabla f. Ahora, ¿quién diablos es nabla vector? ¿Quién diablos es nabla? Algunos autores también le llaman del. ¿Sí? El operador del. Si ustedes se fijan, vamos a buscar, a ver si no aparece, ya saben qué mugre. Sí, porque definitiva, mira, ¿ya se fijaron? Todos saben, ay sí, maestro, nos vamos a encargar de difundir esa verdad que dices para que la gente crea. Sí, ya van como 20 que lo están poniendo.
Como dice, vamos a la playa, ¿no? Ay, ay, ay. Pues ahí está, ¿sí? Efectivamente hay calorcito. ¿Pero a qué se debe ese calorcito? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Más piensa, ¿sí? Piensa. D. Va a estar del operador. ¿Por qué sale Querétaro? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, no va a aparecer así, pero algunos libros así lo manejan como operador de, pero se llama NABLA. NABLA es un operador diferencial vectorial que viene siendo esto. Parcial con respecto de x en y, parcial con respecto de y en j, más parcial con respecto de z en k. ¿Sí? Es un operador diferencial vectorial. Bien, es importantísimo este parámetro, este operador. ¿Por qué? Porque NABLA se lo podemos aplicar a una función escalar. Y si yo se lo aplico a una función escalar, voy a obtener el gradiente. El gradiente. Pero también se lo puedo aplicar a una función vectorial. Pero si se lo aplico a una función vectorial va a ser con producto punto. Y en este caso se va a llamar divergencia. Pero también se lo puedo aplicar nuevamente a una función vectorial, pero con un producto cruz, y entonces vamos a tener lo que es el rotacional. ¿Sí? Y también se lo podemos aplicar a una función vectorial, perdón, una función escalar, pero un habla cuadrada. Y si yo se aplico la habla cuadrada a una función escalar, voy a tener el laplaciano, que viene siendo el operador de Laplace, que ya vimos. Nada más que lo vimos en forma escalar. Entonces, vean, son 1, 2, 3, 4 formas de aplicar el operador diferencial NABLA. Aquí, desafortunadamente, nada más vamos a ver el gradiente. No vamos a poder ver la divergencia, ni mucho menos los demás. Obviamente, ¿esto qué nos sugiere? ¿Qué nos sugiere, don Richard? ¿Qué nos sugiere? ¿Rápido? No. ¿Qué nos sugiere? Richard. Richard, ¿qué nos sugiere? A ver, diles, ¿eso qué nos sugiere? ¿Qué nos sugiere, ingeniero? ¿La función? No, o sea, ¿qué nos sugiere eso? Lo que sugiere la función no sugiere. Exacto, que metan tanto los 5 o 6 para que se pueda ver si o no. Ya lo hemos dicho muchas veces. Bien, este es el gradiente, fíjense, el gradiente. Ya vi lo que era NABLA. Si yo se lo aplico a una función vectorial, perdón, escalar, disculpen. Si se lo aplico a una función escalar, voy a tener gradiente. Este es el gradiente. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si ustedes recuerdan, la derivada direccional que se representaba así, la derivada direccional de R en la dirección de U, ¿a qué era igual? A la parcial con respecto de X por A, ¿se acuerdan? Más la parcial con respecto de Y por B, más la derivada parcial con Z por C. ¿Y esto qué viene siendo? Pues no es otra cosa más que
el gradiente de la función, ¿qué cosa? Punto ¿quién? Punto un vector cuyas componentes son A, B, C. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Ahora, ¿quién es este vector? Ese vector es el vector unitario de dirección. Es decir, el vector que me va a indicar en qué dirección me voy a mover. Y tiene que ser un vector unitario porque si no, no va a funcionar. ¿Sí estamos? ¿Oigo? Sí. Bueno. Pues ya. ¿Sale? Agarren, ¿sí o no? Tenemos 3 minutos. Si no lo sacamos. Miren nomás. El 21 al 26. Ya para qué tanto relajo, ingeniero. Suelo. Ya le borramos. Ya lo tienen ahí en su libro. A ver cuál vamos a hacer. Miren nomás. ¿Qué hubo? ¿Cuál? 25. A ver, ¿qué dice? ¿Me lo quitan, por favor, ingenieros? 25. Raíz de x cuadrada más y cuadrada. De x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿en qué punto? 3,6 3,6, menos 2. Bueno, no lo vamos a ya concluir, vamos a dejarlo para